En este martes precioso, en el que esta mañana estábamos todos en el trabajo, en casa, preparándonos para salir a la vida y como siempre estamos con el teléfono, viste que el mail, que Twitter, que Instagram y de repente, ups, se cayó Twitter. Y parece que no solo se cayó X en realidad, sino que muchas cosas más. Estamos en comunicación con Alan May, que es especialista en ciberseguridad y tecnología, para que nos explique un poco qué es esto de esta caída de todas estas cuestiones, qué es el Cloudflare, que uno no tiene ni idea. Y nada. Alan, buen día, gracias por comunicarte con nosotros, por darnos estos minutitos para charlar. Acá estoy con Tommy Diascueto y yo soy Vanina. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por recibirme. No, por favor, vos tenés que desasnarnos, porque nosotros lo único que hacemos es desesperarnos cuando dice cayó, se cayó. Pero uno no sabe cuando habla de estas caídas, de qué está hablando realmente, qué es lo que pasa cuando se producen estas caídas. A ver, primero decir que dependemos mucho de lo que las fuentes oficiales nos van diciendo, que permítanme el derecho a dudar, pero no siempre hace demasiado sentido lo que dicen o uno se queda con esa cosa de será cierto, será Ujú, todo lo que puedo saber, ujú. pero en general hay como dos grandes líneas. Una tiene que ver con ciberataques, lo cual hasta ahora fue desmentido oficialmente en reiteradas oportunidades por Cloudflare, esta compañía que ahora explico un poco qué es lo que hace. Y la otra línea es un poco lo que están diciendo que ocurrió, que tiene que ver con problemas a nivel de infraestructura por picos inusuales de consumo o de rendimiento. Ujú. Bien, cuando digo infraestructura hay distintos centros de datos que son los que se encargan de operar esta red, que básicamente lo que hace, y este es casi que el objeto principal de la compañía Cloudflare, que es la que nombraban, que para que cualquiera me pueda entender, Ujú, voy a hacer la analogía con las páginas amarillas, ¿no? Nosotros capaz que estamos un poco ya oxidados con lo que son las páginas amarillas, pero básicamente busco el nombre de la persona, me ujú. da el número de teléfono. Eso Sí. mismo ocurre cuando yo pongo en la barra de la dirección, de la URL, de la dirección web a la que quiero acceder en mi navegador, Ujú. hace exactamente lo mismo por detrás. Yo pongo facebook.com y hay alguien por detrás, que son esas páginas amarillas modernas, Ujú. que lo que dicen es, ok, facebook.com, la dirección del servidor más cercano a tu ubicación actual es tal. Ok. Ese servicio es el que opera Cloudflare para algo así como el 20% del tráfico de Internet a nivel mundial, Ujú. y dentro de ese 20%, bueno, prácticamente las compañías más importantes del mundo. Entonces, cuando se cae ese servicio, Ujú. básicamente dejamos de poder llegar hasta ese servidor donde están alojados los datos a los Las que queremos acceder. páginas, exacto. Y Las escúchame, páginas Alan, web, hay exacto. muchas empresas como Cloudflare, digo, ¿cuántas son las empresas en el mundo que controlan todo lo que es la red? Hay, hay varias, creo yo, que tan grandes como Cloudflare no debe haber más de tres. Mira. Y un poco lo que deja en evidencia este tipo de situaciones es la dependencia que hay con algunos proveedores, que justamente como son tan poderosos, tan grandes, y nadie cuestiona si les puede pasar algo, bueno, después cuando pasan estas cosas es cuando hay que revisar los planes de contingencia de nuestras compañías, porque evidentemente hay un punto de falla ahí que es crítico, que hace que básicamente queden inoperativos los servicios, ¿no? Alan, Si solamente tienen Cloudflare. ¿y quiénes son los dueños de estas empresas? Porque uno en general cuando piensa en la red o quienes controlan todo esto, pensás en Elon Musk, en el dueño de Twitter, en Zuckerberg, Facebook, en Meta, pero todas esas empresas, si no tienen todas estas detrás, que son las que alojan a los sitios y a las apps y a todo esto, no serían nada. ¿Son los mismos dueños? ¿Es la misma gente que maneja una cosa y la otra? ¿En manos de quién No, está? en general, no, en general son startups que fueron creadas en su momento por emprendedores de la industria, Ujú. que bueno, que con la proliferación la penetración básicamente de Internet en todas partes ha crecido de manera exponencial. Y bueno, y terminan, cuando uno dice controlar es porque es un punto de falla importante. Lo cierto es que ellos no es que tengan el control como tienen muchas de estas personas que nombraste y de Ujú. estas compañías que nombraste, porque al final sí controlan lo que nosotros consumimos y un montón de cosas, pero sí que Internet opera sobre cierta infraestructura. Cuando a veces pensamos en la nube, pensamos que la nube
no sé, está en otro lado que no podemos, no, la nube no es de vapor, la nube es un servidor físico que es parecido a un ordenador, una máquina, una computadora, una Ujú. PC, como le quieran decir, de otras características mucho más profesionales, robustas, etcétera, en un sitio que no podemos generalmente conocer como usuarios dónde está, ni tocar, ni ver, ni nada, Ujú. pero sigue siendo un aparato. Claro, Y ese serían aparato en algún lado está. como fábricas enormes con un montón de servidores y máquinas trabajando en galpones gigantes en algún desierto del planeta. Se calentó la Matrix. Sí, literalmente es así. A veces no están en desiertos, pero sí porque hay temas de calor y demás, entonces necesitan otras características. Justamente por eso Argentina también se está convirtiendo en un polo estratégico para todo eso, porque tenemos mucha tierra en zonas con buenas condiciones para estas cuestiones, por eso todo Ujú. el desarrollo de OpenAI que vamos a tener y toda la historia. Pero sí que es importante entender que para que nosotros podamos llegar, ¿no? Yo pongo facebook.com y cuando yo hago enter, eh, el que esté escuchando eso tiene que entender que pasan un montón de cosas por atrás para que Claro. yo pueda hacer ese viaje tan rápido entre mi clic o mi enter y ver lo que veo, ¿no? Entonces, en esa cadena de suministro, si se quiere, hay un montón de actores. Uno de los principales, claramente, es Cloudflare, por esto, porque no tiene solamente este servicio de páginas amarillas, sino servicio de alojar localmente cerca del usuario o lo más cerca posible del Ujú. usuario esa información para que el usuario no tenga que esperar tanto en recibir la información, ¿no? En que se devuelva el resultado del enter que yo di en esa página. Claro, eso Eso, sí. sí, No, 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 seguí, sí, perdón, por perdón. favor. Eso es difícil de hacer. Entonces, no cualquiera lo puede lograr. Entonces, por eso también es que no hay tantas empresas que lo puedan hacer, menos con la solidez y la robustez que tiene la plataforma de Cloudflare, que efectivamente se cae por un rato, que fue lo que ocurrió, y estamos todos hablando del tema, se cayó Internet, Ujú. ¿qué hacemos un día si Internet se cae y esto demora en volver y toda la historia? Pero lo cierto es que esto opera 24/7, Claro. con caídas una vez cada no sé cuánto, por un rato. Y Pero después ese es sí. el nivel de dependencia que tenemos hoy y de exigencia como usuarios, ¿no? Que tenemos hoy, y eso no lo puede hacer cualquier empresa, por eso es que hoy hay pocos jugadores en ese mercado haciendo esto de manera a tan gran escala, ¿no? Imagino que este Cloudflare debe tener estos servidores repartidos en muchas partes del mundo. Por ejemplo, pasa cuando uno se pone a jugar en determinadas plataformas que siempre te conectas a los servidores que están en Brasil para no tener tanto delay porque es lo que tenés más cerca. Imagino que deben estar en todas partes del mundo. Efectivamente, sitios como bueno, Netflix o cosas así, ¿no? De streaming que requieren bueno, unas prestaciones muy altas para poder servir ese video, sin básicamente, ¿no? Esto que nosotros ponemos play ahora y pretendemos que el video se empiece a reproducir y no se cargue demasiado. Ujú. Para poder hacer eso, efectivamente, no podemos consumir ese video en capital y pretender que ese video esté, no sé, en Alaska no sé, en Asia, ¿no? Ese Ujú. video tiene que estar cerca. Mientras más cerca esté, mejor rendimiento vamos a tener, y mientras más distribuido esté, también menos puntos de falla debiera haber, y eso es importante, y también por eso es importante que en Argentina empecemos a tener inversiones de este estilo para poder enrobustecer también nuestras infraestructuras tecnológicas de las que tantos dependemos para operar como país. Alan, y otra pregunta que te quiero hacer. Cuando uno hace clic, vos decís, te conectás a donde te querés conectar, la URL que escribiste, no es magia, no es que hay toda una estructura física para que eso sea posible. Me imagino que debe haber cables enormes llevando internet de un lado al otro, una red para el mundo. También debe haber mucha electricidad para abastecer estos servidores. Toda esa infraestructura no es un poco vulnerable, digo, en el caso de que alguien quiera hacer un atentado, de que, no sé, lo quieran cortar, Bueno, ¿cómo en, funciona esa en, 2000 parte? en 2025 ya tenemos hasta series en Netflix, ¿no? Con Robert De Niro y Día Cero y otras, que ya empiezan a mostrar qué pasaría con justamente si alguien intentara alcanzar infraestructuras críticas, ¿no? Y un poco el impacto que tiene eso. También entendamos que hoy una represa de generación hidroeléctrica no funciona sin internet. Una planta de energía nuclear no funciona sin internet, un aeropuerto no funciona sin internet, Claro. nada funciona sin internet prácticamente. Entonces, Ujú. eso, de alguna manera, sí, esa vulnerabilidad que comentás, cuando uno le agrega a esa vulnerabilidad que hemos tenido filtraciones de datos, básicamente todos los organismos
estatales, donde está almacenada toda la información sensible, se empieza a generar un combo que es bastante mortal y no es una cuestión de querer generar miedo, sino de decir, ya está, estamos en 2025, manos a la obra, debiéramos declarar una emergencia nacional en estas cuestiones, porque es una situación de emergencia. Hoy el nivel de exposición que tenemos es brutal y nadie se ha ensañado con nosotros y por eso no ha pasado nada peor, pero no estamos, no solo no estamos a salvo, sino que tampoco estamos haciendo todos los esfuerzos que podríamos hacer. Debiera haber mucha más colaboración. Esto no es solamente culpa de un gobierno o el otro, esto también es culpa de la falta de diálogo entre organismos o actores del sector privado, como desde mi propio caso, ¿no? En la compañía, Loca, la compañía que dirijo. Por lo tanto, hay distintos actores que podríamos estar hoy operando de manera mucho más coordinada y colaborando, como ocurre en otros países, como por ejemplo España, que siempre lo pongo de ejemplo en términos de colaboración en ámbitos público-privados, donde hay una red nacional de SOC, que son los centros de operación de operaciones de seguridad, que monitorean las infraestructuras críticas. Hay una serie de cosas, una serie de elementos ahí a tener en cuenta que nos debieran obligar a esta altura del partido a tomar cartas en el asunto, a plantear esto como una cuestión de seguridad de Estado, y hoy estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quizá es hora de ir poniendo arriba de la mesa, ¿no? De que se cae Internet por un X en otro lado y lo que nos pasa, bueno, ¿qué pasará si alguien viniera a buscarnos a nosotros? ¿No? Bueno, es que sí, es lo que vos decís. Ha cambiado tanto el mundo que ahora ya las películas o las series de catástrofes no se basan en un David o hay un terremoto general, sino en que se caiga internet en el planeta y ahí sería tipo, peor que un apocalipsis zombie. Skyline. ¿No? Es que es así, o sea, Es así. cuando lo pensamos, o sea, pero no de vuelta, yo no soy un, digamos, un pesimista del futuro ni nada por el estilo, simplemente estoy consciente o soy consciente de los riesgos a los que estamos expuestos. Si miramos informes del Foro Económico Mundial u organismos de ese estilo, cuando se ven los riesgos, tanto a 2 años como en los próximos 10 años, o sea, a corto y a largo plazo, dentro del top 10 tenemos 4 o 5 riesgos vinculados a estos, al lado de crisis de cambio climático, cuestiones de polarización social, conflicto interestatal armado y otros tipos. Claro. O sea que sí. esto es así y es algo que cualquier CEO, cualquier compañía hoy está mirando, cualquier gobierno, si no lo está mirando, debiera estarlo mirando. Y nosotros, de hecho, como usuarios, ya sea para proteger nuestro WhatsApp, nuestro Mercado Pago, nuestro lo que sea, también debiéramos estar ahí actuando, porque me estoy yendo de tema y no tiene nada que ver, pero de alguna manera está todo vinculado, porque en esto de Cloudflare que estamos hablando al principio, también podría haber un ciberataque por detrás y no nos lo están diciendo. Por lo tanto, sí, tenemos que estar preparados y en cualquier situación estamos hablando de fallas en sistemas, ¿no? Que puedan venir por un ciberataque o no. Obviamente yo me voy al lado de la ciberseguridad porque es mi campo profesional, pero podría estar vinculado igual y los efectos serían similares, ¿no? Sí, yo por las dos tengo guardado todos mis DVDs. Cuando se caiga todo y no haya más películas en línea, yo voy a estar con mi DVD y mis peliculitas todavía van a venir a ver cine a mi casa. Alan, muchas gracias por comunicarte con nosotros, por estos minutitos. Un placer, hasta la próxima. Era Alan May, especialista en ciberseguridad y tecnología, hablando un poco de que se cayó Twitter, se cayó Twitter, se cayó X. Dolor País, te digo yo. ¿Te has cuenta? Estaba en Dolor País. Sí.